El problema es que ahí están los fenómenos derechos y los fenómenos izquierdos. Entonces, por eso es que se genera una confusión. No sé por qué lo hacen así, pero así es como están a veces las cosas. Si uno separara del lado derecho con el lado izquierdo sería más fácil. ¿Estamos? Porque los dos corazones, el derecho y el izquierdo, igual van a trabajar. Tienen ciertas diferencias entre el corazón derecho y el corazón izquierdo. Ay, doctor, ¿qué diferencia podría haber? Y hemos hablado hace un ratito. El corazón derecho y el corazón izquierdo. Una diferencia. El grosor. ¿Dónde está la derecha y dónde está la izquierda? El grosor. ¿Qué dice, doctora? El grosor. ¿El derecho contra qué? ¿Ah? Uno va a mayor presión. ¿Quién es? El izquierdo y el otro va a menor presión. Eso es una diferencia, que lo hemos dicho. Pero en realidad los dos más o menos van a ver que son parecidos. Sí, porque lo sacas por la masa muscular. La masa muscular tiene mayor cantidad, la misma masa, indicando que tiene más carga de glucógeno que el otro lado. ¿No? Y en realidad el ventrículo derecho es una bolsa. ¿No? Que a veces uno cree que el ventrículo derecho es una cavidad. El ventrículo derecho tiene una forma especial, tiene una forma de S. Cuando hacemos la práctica, bueno, acá no, pero en cardiología, lo que hago es enseñarles cómo con una toalla se crea un ventrículo derecho. No es un tubo. El ventrículo tiene una forma especial de S. ¿No? Eso se hace de esa forma. Quizás en embriología ustedes han debido haber hecho eso. En embriología han debido haber hecho cómo se forma el ventrículo derecho. No es igual que el izquierdo. Acuérdense que el corazón aparece como un solo tubo. Es un tubo. Y después se va generando una S en donde la aurícula que está abajo sube. Pues no han hecho biología, vayan a estudiar eso. No han hecho ya que no es. Bueno, vamos a ver el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, ¿qué cosas son? Todos los fenómenos que se producen cada vez que el corazón genera un latido. Esa es una definición muy simple. ¿Y qué es lo que va a permitir este ciclo cardíaco? Que la sangre recorra desde una sístole que termina y el fin de la siguiente sístole. Ese es todo el ciclo que nosotros tenemos. O sea que estamos hablando en dos partes, diástole y sístole. Recuerden, muy importante, ¿quién es el que inicia todos los fenómenos del corazón? ¿Ah? Fenómeno eléctrico. ¿El eléctrico qué genera? Esa actividad eléctrica hace que el músculo se contraiga. Entonces ese es un fenómeno mecánico. Porque el músculo se va a contraer o se va a relajar. Eso es mecánico. Y cuando una parte de una cavidad del ventrículo se contrae y la otra no, ¿qué pasa con la presión dentro de estas cavidades? ¿Van a ser iguales? Va a haber una gradiente de presión. Y la gradiente de presión, ¿qué es lo que hace? Que se mueva la sangre. La sangre solamente se mueve por gradientes de presión. ¿O ustedes creen que tenemos un motorcito adentro? La sangre se mueve por gradientes de presión. Esos son fenómenos hemodinámicos. Primero eléctrico, mecánico. Y como consecuencia de la parte mecánica, va a haber que en una cavidad va a haber más presión que en otra y hace que la sangre se mueva. Fenómenos hemodinámicos. Y cuando la sangre avanza a través de las válvulas, estas se pueden abrir y cerrar produciendo sonidos. Entonces vamos a tener fenómenos sonoros. Entonces el ciclo cardíaco que está constituido por fenómenos eléctricos, mecánicos, hemodinámicos y sonoros. En ese orden. El corazón no empieza a funcionar hemodinámicamente y después recién se activa la parte eléctrica. Ese orden tiene que mantenerse siempre. Eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. ¿Estamos? Muy bien. Vayamos a ver que este corazón, durante el ciclo cardíaco, va a permitir que la sangre avance totalmente y permita que estos 5 litros circulen en el organismo. Por eso es importante entender que esos 5 litros que salen
¿qué va a pasar con esos 5 litros? Tiene que regresar. Porque si se rompe el equilibrio, esto no funciona. Entonces vean ustedes cómo este corazón que late, más o menos, al día está latiendo 100.000 veces. 100.000 veces. Y si nosotros lo vemos en un año, es un aproximado, ¿no? 36 millones de latidos al año. Y si hablamos de una persona en su vida hasta los 70 años, 2.5 millones de veces de corazón al año. Entonces miren este corazón que tiene 2 momentos, la sístole, que significa contracción, mientras que la diástole lo que significa es dilatación. ¿Dilatación por qué? Porque en ese momento se llena de sangre. En ese momento se llena de sangre. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué parte del corazón nos interesa? ¿Nos interesan las aurículas? Ya les dije que no. Las aurículas son un reservorio, un recipiente de sangre que no trabaja mucho. Trabaja muy poco. Fundamentalmente todo está en él. Entonces todo el ciclo cardíaco lo vamos a dirigir ¿a quién? Todo el ciclo cardíaco lo vamos a dirigir al ventrículo. Muy bien. Vamos a empezar con las etapas del ciclo cardíaco. Pero antes de eso, para que podamos hablar el mismo lenguaje, tenemos 3 principios. El primero, todo lo que sucede en el corazón derecho va a suceder en el corazón izquierdo. Es igual, excepto porque la presión contra lo que yo lucho en el ventrículo derecho es presión más baja que la del izquierdo. Nada más. Pero todos los fenómenos son iguales. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Lo que pasa en el corazón derecho igual va a pasar en el izquierdo. Primer concepto. Segundo concepto. La sangre se mueve por gradientes de presión. No hay otra forma. De más presión a menos presión. Tercer concepto. Todo lo que es sístole o despolarización significa contracción, porque esa es la consecuencia. Todo lo que es la diástole o repolarización es la relajación. Esos son los 3 elementos que tienen que tener en cuenta cuando hablemos nosotros los términos. No se vayan a confundir. Todo lo que pasa en un corazón derecho pasa en el izquierdo. Habrá ciertas pequeñas diferencias, no importa. Pero después en general van a ser semejantes. Muy bien, yo quiero que el ventrículo, que es el motor, bombee sangre. ¿Qué es lo primero que le debe pasar? Ya, aparte de la parte eléctrica. Pero yo quiero ya ahora que el corazón cumpla su función de bombear sangre. Tiene que llegarle sangre. Entonces el ventrículo se tiene que llenar de sangre. La primera etapa del ciclo cardíaco se llama llenado ventricular. ¿Y es un fenómeno de qué tipo? Diastólico, porque el ventrículo se está relajando, está descansando. Es un fenómeno diastólico, el llenado del ventrículo. ¿Y en qué consiste el llenado del ventrículo? Que la sangre, doctora, ¿de dónde va a pasar? ¿De dónde a dónde pasa? De la aurícula al ventrículo. Pero si yo necesito que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, ¿qué debe hacer? No, precarga ya no puede. Es necesario la precarga, sí, pero válvula tampoco. No digo que necesito el gradiente de presión. Necesito gradiente de presión, porque para que se mueva la sangre, ¿qué necesito? Entonces, ¿dónde debe haber más presión? En la aurícula debe haber más presión que la del ventrículo. Esa es la primera condición que debo tener. La presión en la aurícula debe ser mayor que la del ventrículo. ¿Derecho o izquierdo? No importa, porque los dos vamos a hacer lo mismo. Bueno, no me interesa. Lo que hago acá puede ser al derecho o al izquierdo, no me interesa. Entonces vamos a tener que hay mayor presión en la aurícula. Llega un momento en que la aurícula está tan llena de sangre, ahí ya viene lo que dice la precarga y todo eso, correcto, pero voy a tener tanta presión que llegando al ventrículo, en ese momento que la presión en la
las aurículas es mayor que la del ventrículo, en ese momento se van a abrir las válvulas mitral y tricúspide. Se van a abrir las válvulas auriculoventriculares. Y la sangre va a pasar de las aurículas a los ventrículos. ¿Estamos? ¿Cuánto es lo que va a durar este llenado del ventrículo? 5 décimas de segundo. 5 décimas de segundo. Y de esa manera ya el ventrículo se ha llenado. ¿Está bien? Muy bien, ya saben la primera etapa, la del llenado ventricular. Una vez que el ventrículo está lleno de sangre, ¿qué debe hacer? Bombearla. Y eso es un fenómeno sistólico. Ya el corazón no está en diástole, sino en sístole. Y el ventrículo tiene que empezar a contraerse. Empiezan las paredes a contraerse para bombear sangre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la presión en el ventrículo empieza a subir. ¿Y cómo está la presión de las aurículas? Se quedaron vacías prácticamente. Prácticamente se han quedado casi vacías. Siempre hay un volumen de presión que quedan casi vacías. Y entonces, ¿dónde voy a tener más presión? En el ventrículo que en la aurícula. Entonces, ¿la sangre qué va a tratar de hacer? Regresar. Pero al tratar de regresar, cierran las válvulas mitral y tricúspide. Cuando la sangre trata de regresar, se cierran las válvulas mitral y tricúspide, produciendo el primer ruido cardíaco. Pero la sangre regresa, no. ¿Por qué? Porque las válvulas se cierran. ¿Estamos? Pero la sangre podrá salir hacia la arteria aorta pulmonar, no, porque la aorta y la pulmonar todavía tienen mucha presión. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, lo primero que hemos visto es que la presión en el ventrículo es mayor que en la aurícula, y la sangre, al tratar de regresar, van a cerrar las válvulas mitral y tricúspide. Pero, ojo, la presión en el ventrículo todavía no supera a la de las arterias. Por lo tanto, la sangre que entró no regresa a la aurícula ni tampoco puede salir. ¿Cuánto es ese volumen? ¿Cuál es el volumen de ese ventrículo en ese momento? 120. Ese volumen está totalmente lleno. ¿Y ese volumen ha cambiado durante toda la fase de contracción? No. Entonces el volumen sigue siendo el mismo. Por eso se llama contracción isovolumétrica, porque es el mismo volumen, ya que la sangre no se escapó a ningún sitio. ¿Cuánto dura eso? Una décima de segundo. ¿Qué va a pasar con el ventrículo ahora? Se va a seguir contrayendo con tanta fuerza que ya se va a producir la eyección. ¿Y por qué se produce la eyección? Porque la presión en el ventrículo supera al de la arteria. Y en ese momento se van a abrir las válvulas sigmoideas aórticas y pulmonares y la sangre va a empezar a salir. ¿Cuánto dura esta etapa? 2 décimas de segundo. 2 décimas de segundo. ¿Estamos? Y de esa manera ya el ventrículo cumplió la función de bombear sangre. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto dura la sístole del ventrículo? ¿Ah? 3 décimas. 1 de la contracción isovolumétrica y 2 de la eyección. 3 décimas de segundo. Dura toda la sístole. Muy bien. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues lo que va a suceder es que el ventrículo empieza a descansar, ya cumplió su trabajo y ahora se relaja y hace. Entonces, lo que va a suceder es que el ventrículo, al tratar de relajarse, la presión empieza a caer. En el lado izquierdo de 120 cae a 80, 60, pero las arterias están llenas de sangre y de presión. Entonces, en ese momento que la sangre ya salió y el ventrículo se relaja, la presión en la arteria es superior a la del ventrículo. Y entonces lo que va a suceder en ese momento, que la presión del ventrículo es menor que de las arterias, la sangre va a tratar de regresar. Y en ese momento se cierran las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, pero la sangre no regresa, porque las válvulas se cierran herméticamente. ¿Cuánta sangre hay en ese ventrículo en ese momento? 50 mililitros, que es el volumen residual. Durante toda esta relajación isovolumétrica, ¿el volumen cambió? No, sigue siendo 50.
Durante toda esa relajación, el volumen sigue siendo 50. ¿Por qué? Porque la sangre no logró regresar porque la sinusoidea se cerró. Entonces, a esa relajación también se le llama isovolumétrica, porque el volumen no cambia. Entonces, vean ustedes, la presión ahora del ventrículo está descendiendo. Está bajando de los de 120, bajó a 80, 60, 40. Poco a poco va a seguir bajando esta relajación diastólica que dura también una décima de segundo. Pero, ojo, ¿qué está sucediendo en la aurícula? La aurícula poco a poco se está llenando de sangre. Entonces la aurícula tendrá una presión de 3, 4 milímetros, pero el ventrículo está en 30, 20, 10, y llegará un momento en que la presión del ventrículo va a tratar de ser cero. Pero nunca va a ser cero, ¿por qué? Porque hay un volumen residual. El ventrículo trata de llegar a cero, pero nunca va a poder porque hay un volumen residual. Entonces, poco a poco, la presión en el ventrículo cae casi a cero y las aurículas están llenas de sangre. La presión en las aurículas ahora ha aumentado. ¿Qué ha sucedido en ese momento? Que la presión en el ventrículo es menor que en el aurícula. Y entonces lo que va a suceder es que otra vez empieza a llenar el ventrículo. Y ya nos dimos cuenta a todo el ciclo cardíaco. ¿Estamos? ¿Está claro? Yo sí lo he entendido. ¿Está claro? Muy bien. Entonces vean ustedes que la sístole, ¿cuánto dura? Ya dijimos, 3 décimas de segundo. Una de la contracción isovolumétrica y 2 de la eyección. ¿Cuánto dura la diástole? 6 décimas de segundo. 0,6. 6 décimas. 5 del llenado y una de la relajación isovolumétrica. ¿Qué es lo que ustedes tienen ahí? La sístole y la diástole. La diástole, ustedes van a tener la relajación isovolumétrica que después sigue con el llenado, que eso es importante. Entonces, la diástole, su función importante es llenarse de sangre y la sístole es bombear la sangre. ¿Estamos? Entonces, este llenado del ventrículo, ese llenado ventricular, es muy interesante, porque no va a ser homogéneo. Uno diría, pero sí, se abre y se llena. No. Vamos a poner ejemplos, porque no es también tan exacto. La aurícula más o menos va a tener una presión de 7, 8 milímetros de mercurio. Llena la aurícula, está con 7, 8 milímetros de mercurio. ¿Y el ventrículo cuál era su presión? En ese momento del inicio del llenado, estaba en cuánto? Casi cero. ¿Se acuerdan o no? Yo estoy diciendo, cuando la aurícula está totalmente llena de sangre y el ventrículo empieza a tener el llenado, cuando empieza el llenado, o sea, cuando ya ha terminado la relajación isovolumétrica, al terminar la relajación isovolumétrica por el volumen residual de 50 mililitros, ¿cuánto era la presión? ¿Cuánto era la presión? El ventrículo, cuando ya cumplió su función de bombear sangre y se empieza a relajar, su presión empieza a bajar y trata de llegar a ¿cuánto? A cero, pero nunca llega a cero. ¿Por qué? Porque hay un volumen residual, o sea, podrá tener medio milímetro de mercurio. En ese momento se va a producir la apertura de las válvulas auriculoventriculares porque se va a empezar a llenar el ventrículo. ¿Por qué? Porque las aurículas están con 7, 8 milímetros de mercurio y el ventrículo ¿en cuánto está? En casi cero. Entonces yo soy un 8 contra casi cero. La sangre que va a pasar rápidamente. Pero conforme yo voy perdiendo volumen, ¿qué pierdo? Presión. Entonces la aurícula empieza a perder volumen y empieza a perder presión. ¿Quién lo gana? El ventrículo. El ventrículo gana volumen, pero también gana presión. Entonces al principio es un 8 contra casi cero. Conforme se va llenando rápidamente, la aurícula pierde volumen, pierde presión. El ventrículo gana volumen y gana presión. Entonces va a llegar un momento en que más o menos las aurículas van a tener, de 8 que tenían, ahora van a tener 5.
ahora resulta que está en 3. ¿Qué va a suceder con la gradiente? Se ha acortado. ¿Qué debe pasar con la velocidad de llenado? Disminuye. Entonces vamos a tener primero un llenado rápido, en donde pase el 70% del volumen sanguíneo que tiene que llenar al ventrículo. Y después viene un periodo que se llama llenado lento diastasis. ¿Por qué? Porque la gradiente ahora es 5 contra 3. ¿Estamos? Y después de eso, ¿qué va a suceder? La aurícula tiene 4.5 y el ventrículo tiene 4.5. ¿Qué sucede ahora? ¿La sangre se mueve o no? ¿Me siguen o no? Ahorita ya, primero era 8 contra 0, o casi 0. Rápidamente se llena el ventrículo. Después, como se van acercando la gradiente de presión, ahora la velocidad disminuye. Llenado lento o ya estás. Pasa el 10%. Y después de eso, la aurícula y el ventrículo tienen los dos 4.5 milímetros de mercurio. ¿La sangre se mueve? No. Sí, pero ¿cuánta sangre ha pasado? El 80%. 70 y 10 es 80. ¿Cuánto falta pasar? El 20%. Y entonces, ¿cómo va a pasar si ya no hay gradiente de presión? En ese momento, y solo en ese momento, recién la aurícula se despierta y trabaja y genera la contracción auricular para terminar de escurrir el último 20% del ventrículo. ¿Estamos? Entonces, de esa forma, el ventrículo se llena en 3 momentos: en el llenado rápido, en el llenado lento y en la contracción auricular. El llenado rápido y el llenado lento gasta energía, es solamente gradiente de presión. La aurícula no trabaja, es gradiente de presión. ¿En qué momento trabaja? Cuando se contrae. Cuando se contrae, solamente. ¿Estamos? Entonces, ¿tienen esto de llenado rápido, llenado lento y contracción auricular? Lo mismo va a pasar con la eyección. Al principio habrá una máxima eyección cuando el ventrículo izquierdo está, por ejemplo, con 120 y la aorta está en 70. Esa gradiente de presión hace que la sangre salga, pero conforme el ventrículo pierde volumen, pierde presión, volumen y presión que gana ¿quién? La arteria. Y entonces la gradiente de presión nuevamente se empieza a acortar. Y así como hay una máxima eyección, hay una eyección reducida. ¿Se entiende eso o no? No es nada difícil. Es un juego hemodinámico de presión, nada más. Al principio mucha gradiente, sale rápido, después más lento. Tanto en el llenado como en la fase de eyección. Sí. Lo que estaba diciendo era el llenado del ventrículo. En el llenado ventricular es solamente por gradiente de presión. Ahí no hay mayor tipo de esfuerzo que haces en gradiente de presión. Acá el ventrículo se está contrayendo y está haciendo que la presión suba a 120. Ahí hay gasto de energía. Por eso que el ventrículo es el que trabaja. La aurícula solamente trabaja en qué momento? En la contracción auricular. Después en el resto no hace nada. Entonces vean ustedes, esta es otra forma de hacer el ciclo cardíaco. ¿Estamos? Yo voy a tener en un primer momento un volumen inicial. Cuando yo empiezo con todo esto, yo estaría con 50 mililitros y voy a recibir 70 más. ¿En qué etapa? En la etapa del llenado ventricular. En el llenado yo voy a pasar de 50 a 120 de volumen. Y en cuanto a presión, ¿cuánto tenía? Estaba casi en 0 y ahora más o menos estoy casi en 5. Poca presión. Ese es el llenado. Una vez que el ventrículo ya está lleno, el ventrículo lo que tiene que hacer es bombear sangre. Pero en el lado izquierdo del corazón, la arteria aorta está en 70. 120 con 70. 120 es la máxima, 70 es la mínima. Entonces, en este momento, yo voy a tener una gradiente de presión que debo superar los 70 para sacar sangre. Entonces, ahí empieza la contracción isovolumétrica porque sigue estando en 120. Ahí se produce la contracción isovolumétrica en donde la presión del ventrículo va a tener que superar los 70 de la arteria aorta. Y lo supera hasta
llegar a un 120 para producir el fenómeno de la eyección. Una vez que el ventrículo ya cumplió su función, ¿qué tiene que hacer? El ventrículo se relaja, o sea, la presión empieza a caer dentro del ventrículo de 120, tratando de llegar a 0. ¿Llega a 0? No, porque siempre hay un volumen residual. ¿De cuánto? De 50. Eso sucede durante la relajación isovolumétrica. Ese es el ciclo cardíaco expresado de otra manera. ¿Estamos? Entonces acá se van a venir preguntas del examen, ¿verdad? Pero no es nada complicado. Esto es un juego para tratar de hacer esto, es muy sencillo. Pero para poder hacer esto, recuerden que el ventrículo primero tiene que recibir ¿qué orden? La orden eléctrica. Entonces, si yo quiero el fenómeno sistólico del ventrículo, primero debe llegar una orden eléctrica que avanza del nodo B, pasa a través de la X y a todo el ventrículo gracias a la red de Purkinje. Esa orden eléctrica ya está. ¿Qué debe hacer ahora? Activar al ventrículo para que éste se contraiga. Cuando se contrae, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión dentro del ventrículo y va a tratar de regresar a la aurícula. En ese momento se cierran las válvulas mitral y tricúspide y se produce el primer ruido cardíaco. En ese momento en que se produce el primer ruido cardíaco, todas las válvulas están cerradas, todas las cuatro. Y poco a poco la presión dentro del ventrículo va a seguir subiendo hasta finalmente ganar al de la arteria y se puede producir la eyección. ¿Estamos? Entonces vean ustedes una secuencia. Primero es la orden eléctrica, después la mecánica, después gradiente de presión, hemodinámica y finalmente sonoro. ¿Cuánto dura esto? 3 décimas de segundo. Dura 3 décimas de segundo. Vayamos a la relajación. Para que haya relajación, ¿qué se necesita? Nuevamente una orden eléctrica. Entonces, desde el punto de vista eléctrico se genera la orden de la repolarización. El ventrículo se relaja y la presión dentro del ventrículo empieza a caer. Y entonces cuando la presión en la arteria gana a la del ventrículo, inmediatamente la sangre al tratar de regresar se cierran las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar y se produce el segundo ruido cardíaco. Poco a poco el ventrículo se sigue relajándose hasta que la presión de las aurículas supera al del ventrículo. Y en ese momento se produce el llenado ventricular. Nuevamente, fenómeno eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. ¿Cuánto dura la diástole? 6 décimas de segundo. 6 décimas de segundo. Muy bien. Entonces, si vamos a poner que en amarillo es la sístole y en rojo la diástole, ustedes pueden ver que de los 9 décimos de segundo que dura el ciclo cardíaco, 1/3 es la sístole y 2/3 el corazón descansa. En teoría, un trabajador, ¿cuántas horas trabaja? En teoría, 8 horas. ¿Cuánto descansa? ¿Dónde aprendieron eso? Del corazón. El corazón trabaja 1/3 y descansa 2/3. Ese es el trabajador común. ¿Cuánto es el tiempo que el médico debe estudiar, trabajar? Las 24 o 26 o 30 horas. Váyanse haciéndose esa idea. Porque así es. Aunque tengan inteligencia artificial, no sirve para nada. Porque así vayan haciendo su tiempo que ya se han metido en una carrera que toda la vida seguimos estudiando. Bueno, muy bien. Pongamos ahora los fenómenos que hemos visto. ¿Qué es lo primero que empieza en la sístole? En la sístole primero empieza la contracción isovolumétrica. Empieza la contracción isovolumétrica y después ya viene la eyección. Una vez que el corazón hizo la eyección, ahora ¿qué tiene que hacer el ventrículo? Relajarse. El ventrículo empieza a hacer relajación isovolumétrica hasta que llega un momento en que las aurículas tienen más presión que el ventrículo y allí empieza ¿quién? El llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. Hasta ahí está fácil. Agreguemos ¿qué cosa?
el electrocardiograma. Hay que agregarle el eléctrico. El fenómeno mecánico va después del eléctrico. La onda P es la activación de la aurícula. ¿Dónde debo poner la onda P? Antes que empiece la contracción auricular. Antes que empiece la contracción auricular. Porque el fenómeno eléctrico precede al mecánico. ¿Dónde debe ir la activación del ventrículo? Es decir, el QRS, antes que empiece la sístole mecánica. ¿Y dónde debe ir la onda T, que es la repolarización? Antes que empiece la diástole. Ahí está la P. Y he puesto la onda P, el QRS y la onda T. ¿Está bien? Lo que ustedes hacen es ponerle ahí la figuritas. Muy bien, entonces ya tenemos, ojo, fenómeno eléctrico, hemos visto el fenómeno mecánico y ahora veamos el hemodinámico. ¿Cómo se comporta la presión dentro del ventrículo? Vean ustedes acá, la presión en el ventrículo conforme empiece. Conforme el ventrículo empieza a ganar presión, es la contracción isovolumétrica, en eyección se alcanza lo máximo y después relajación. Y la presión trata de llegar a cero nunca llega. Después tenemos el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. Vuelvo a repetir, la presión dentro del ventrículo sube durante la contracción isovolumétrica, llega a su máximo punto en la eyección y de ahí se relaja tratando de llegar a cero, nunca llega a cero. Después viene el llenado rápido, el llenado lento y finalmente la contracción auricular. Y bueno, esto es lo que estoy haciendo es juntar las imágenes. El primer ruido cardíaco se produce cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Lo tenemos en la parte inferior. Lo tenemos acá. Lo tenemos acá el primer ruido. El segundo ruido, cuando se cierra la aórtica pulmonar, y en algunos casos se puede encontrar un tercer ruido en el llenado rápido y el cuarto ruido en la contracción auricular. Muy bien, si ustedes le ponen nombre a eso, primero vean ustedes, el fenómeno eléctrico precede al mecánico. Y el mecánico precede al hemodinámico. Y después del hemodinámico, cuando la sangre se mueve, están los fenómenos. Nuevamente vuelvo al inicio, eléctrico, mecánico, hemodinámico. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, si ustedes entienden ese ciclo, es fácil, todo esto es sencillo. Ahí están mezclados los dos fenómenos. Vamos a tratar de hacerlo por separado. Con esto ya terminamos. Yo lo que estoy poniendo acá es el electrocardiograma con la onda P antes de la contracción auricular, el QRS antes de la contracción isovolumétrica y la onda T antes de la diástole. Muy bien. Vamos ahora a poner volúmenes. Los volúmenes son los más fáciles. ¿Por qué? Porque primero pues, vamos a tener que, por ejemplo, el volumen de la aurícula, ¿cómo funciona? El volumen auricular termina de vaciarse totalmente después de la contracción auricular, está en cero, casi cero. De ahí se llena de sangre hasta que finalmente empieza el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. O sea, la curva del volumen auricular es muy sencillo. Se logra vaciar la aurícula, se llena la aurícula y de ahí empieza a producir el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. Es una curva muy fácil de hacer. Le agrego la del ventrículo. El ventrículo también es muy fácil. El ventrículo se termina de llenar después de la contracción auricular y voy a tener 120. Se produce la eyección y voy bajando hasta 50. Esos 50 se mantienen durante la relajación isovolumétrica y después recibo el volumen de ¿qué? De la aurícula. Llenado rápido, llenado lento y finalmente la contracción auricular. ¿Está bien? No es nada difícil con volumen. La aurícula se llena y se vacía. El ventrículo se llena y se vacía. Eso es todo. Agreguemos ahora presión, ya eso es diferente. Acá la única diferencia es que la presión del ventrículo izquierdo va de 120,70, mientras que el del lado derecho es 26,12. No, es la única diferencia. Pero después lo mismo. ¿Cómo es la presión en la aurícula? Fácil, depende del volumen. Por lo tanto, ustedes van a ver que si la aurícula se llena de sangre, se llena de presión también, entre comillas. Si se vacía de sangre,
pierde la presión. Las curvas son semejantes. Me voy hacia el ventrículo y ahí sí ya lo comparo con el de la arteria, porque la arteria está en 70 en diástole. El ventrículo tiene que subir hasta 70 y ganarle hasta 120 para producir la inyección. Una vez que se produce la inyección, la presión cae tratando de llegar a cero, nunca llega a cero, y en el momento en que baja por debajo de la presión de la aurícula se produce el llenado rápido, el llenado lento, la contracción auricular y nuevamente a trabajar. Entonces, la diferencia que tenemos allí es sencillamente de que lo que pasa en el corazón derecho igual pasa en el izquierdo. Ahí viene el primer ruido, el segundo ruido, y lógicamente el punto que hay que tener en cuenta es que la presión de 120/70 sucede en el corazón izquierdo, mientras que en el derecho es 26/14. Esa es la única diferencia del juego de presiones de un lado a otro. Los números pueden cambiar, pero la imagen siempre sigue siendo la misma. Muy bien, les iba a tomar un paso, pero por el tiempo ya lo dejaremos pues para la siguiente fase.